qué nos impulsa a perseguir lo que se nos resiste? ¿Por qué el rechazo aviva la llama del deseo en lugar de extinguirla? Carl Jung reveló que en los abismos de nuestro inconsciente operan fuerzas que moldean nuestras pasiones. No anhelamos solo a un individuo, sino al símbolo que encarna en nuestro universo interior. El rechazo, más que un no, es un espejo de nuestras zonas oscuras, aquello que no hemos sanado ni abrazado. He aquí el secreto. Al descifrar esta mecánica y soltar el apego, nos transformamos en el misterio que otros intentan resolver. La psicología inversa no es un juego superficial, sino un reflejo de la sabiduría sobre el anhelo humano. Al dominarla, comprendemos que no hay que perseguir, sino ser. Hoy exploraremos cómo transmutar el rechazo en fascinación y usar cada herida como escalón hacia tu crecimiento. No es fingir indiferencia, sino forjar una esencia tan auténtica que tu existencia o tu silencio resuene. ¿Preparado para desvelarlo? La paradoja de lo inalcanzable. Lo que se resiste, se idealiza. El rechazo no es solo un límite externo, sino un diálogo con nuestras contradicciones internas. Cuando alguien nos rechaza, no solo duele la separación, se activa en el otro su sombra, donde coexisten el miedo y el deseo oculto. El ser humano, por instinto, venera lo efímero, corre tras lo huidizo y romanticiza lo prohibido. ¿Cuál es la raíz? La psique no se conmueve por lo que ya domina. El ansía nace del vacío, de la duda, de la posibilidad de perder lo que alguna vez rozamos. El rechazo, así, es un detonante. Hace consciente al otro de lo que podría extraviar. Lo que antes era cotidiano se vuelve enigma, y en ese abismo de incertidumbre germina la obsesión. Psicológicamente, el valor de algo se define por su accesibilidad. Lo abundante se ignora, lo exclusivo se mitifica. Así como una obra de arte única adquiere valor no por su técnica, sino por su rareza. La mente aplica esta ley a los vínculos. Si damos por sentada nuestra presencia, el otro no sentirá urgencia por retenernos. Pero al distanciarnos, su inconsciente registra una falta, un hueco que antes no existía porque estábamos siempre disponibles. Esa carencia, irónicamente, se convierte en combustible para el deseo. Aquí emerge la psicología inversa, no como táctica egoísta, sino como entendimiento de los patrones arquetípicos. No es simular desapego, sino honrar que el anhelo se rige por leyes contrarias a la razón. Cuanto más suplicamos aceptación, más repelemos. Cuanto más nos retiramos, más inspiramos. Este fenómeno hunde sus raíces en lo colectivo. El adolescente que idealiza al amor prohibido, el coleccionista que paga fortunas por lo irrepetible, el adulto que añora lo que jamás concretó. Jung añadiría que este juego refleja la danza entre eros y logos, el impulso hacia la unión y la racionalización que lo sabotea. La sombra, ese reservorio de lo negado, proyecta en el otro lo que no nos atrevemos a reconocer en nosotros. Por eso, el rechazo duele. Nos enfrenta a partes de nosotros que aún no reconciliamos. Jung advirtió que perseguir lo evasivo es un intento del alma por integrar fragmentos perdidos de sí misma. En la era digital, donde la disponibilidad es constante, la ausencia deliberada se vuelve un lenguaje elocuente. El mito de Orfeo y Eurídice ilustra esta paradoja. Mirar atrás es destruir lo amado, soltar es trascender. La verdadera libertad surge cuando dejamos de necesitar que el deseo ajeno valide nuestro existir. La clave no está en manipular, sino en sanar. Cuando dejamos de buscar en el otro la pieza que nos falta, nos volvemos imanes de aquello que vibra en nuestra misma frecuencia. El rechazo, entonces,
deja de ser un fantasma para convertirse en un maestro. Esta paradoja trasciende las relaciones con los demás y se arraiga en cómo nos vinculamos con nosotros mismos. Ante el rechazo, es común reaccionar con ansiedad, intentando recuperar la conexión perdida. Pero en ese afán, mermamos nuestra autoestima. En lugar de fortalecernos, nos convertimos en suplicantes y así, sin querer, devaluamos nuestra esencia ante quien nos ignora. La clave no está en resistir el rechazo, sino en interpretarlo como un espejo de nuestra psique. Al abandonar la búsqueda de aprobación y enfocarnos en nuestra transformación interna, la energía se transmuta. Dejamos de irradiar carencia para proyectar autenticidad. Y es en esa solidez donde reside el verdadero magnetismo. La psicología inversa, en su esencia más pura, revela que el poder no yace en ser validados, sino en evocar en el otro la percepción de nuestra falta. Esa conciencia, una vez despierta, puede transmutar el rechazo en fascinación. Pero la ironía suprema es que, al alcanzar este desapego, descubrimos que lo que antes anhelábamos pierde su brillo ilusorio. En todo vínculo humano existe un delicado balance entre presencia y autonomía. No es solo una coreografía social, sino un reflejo de arquetipos inconscientes. Si insistimos con vehemencia, el otro retrocede, no por falta de interés, sino porque la psique rechaza lo que se le impone. Pero al volcar nuestra atención hacia nuestro propio desarrollo, convirtiéndonos en seres plenos, no mendigos emocionales, ocurre algo revelador. Dejamos de ser un recurso accesible para transformarnos en un símbolo. Los símbolos intrigan. Lo que no se puede dominar activa los anhelos más profundos del inconsciente, donde lo inaccesible se confunde con lo sagrado. En la sombra de cada ser yacen deseos silenciados y facetas no exploradas. Cuando alguien personifica aquello que nos parece ajeno, surge en nosotros un impulso por conquistarlo, como si al poseerlo completáramos un rompecabezas interno. Por esto, el amor verdadero no nace de la sumisión, sino de la tensión entre cercanía y libertad. No de la entrega total, sino de la danza entre revelación y misterio. Una persona sin secretos, siempre accesible, pierde su aura no por falta de valor, sino porque la psique humana se adormece ante lo predecible. Es la misma ley que gobierna la música. Una melodía constante cansa, pero los silencios entre las notas la hacen sublime. Carl Jung enfatizaba que la individuación, el viaje hacia la integridad psíquica, nos libera de depender de miradas ajenas. En este camino aprendemos a ser completos sin buscar espejos externos. Y, paradójicamente, al lograrlo, nos volvemos imanes. Dejamos de emitir necesidad y comenzamos a irradiar una presencia que atrae sin esfuerzo. No es actuar con frialdad, sino honrar que el verdadero encanto surge cuando habitamos nuestro ser con plenitud. Quien se cultiva, respeta sus límites y abraza su singularidad, genera una aura de autenticidad que hipnotiza. Porque, en el fondo, transmitimos lo que Jung llamaba la marca de lo eterno, aquello que no puede ser poseído, solo experimentado. Jung vinculaba este proceso al mito del héroe que abandona la búsqueda externa para enfrentar su laberinto interior. En la era de las redes sociales, donde la validación es numérica, la autosuficiencia emocional se vuelve un acto revolucionario. El cuento de Eco y Narciso advierte: obsesionarse con el reflejo ajeno nos condena a repetir patrones vacíos. La sombra, al integrarse, deja de proyectarse en otros y se convierte en fuente de sabiduría propia. El rechazo, así, no es un fracaso, sino un llamado a dejar de buscar fuera lo que ya reside dentro. Cuando cesa la lucha por ser visto, emerge la luz que nadie puede ignorar.
Este equilibrio entre conexión y libertad no es un acto calculado, sino un reflejo de madurez psíquica. No se trata de huir ni de forzar proximidad, sino de fluir entre ambos polos con raíces firmes en la propia identidad. Al enfocarnos en nuestro desarrollo, la obsesión por el otro se disuelve y emerge una quietud que atrae sin esfuerzo. Dejamos de mendigar atención para convertirnos en faros que irradian desde lo profundo. Y en esa calma, el deseo ajeno se enciende no por lo que hacemos, sino por lo que somos. El mayor enigma no es una táctica aprendida, sino la expresión de un alma en constante metamorfosis. La verdadera atracción nace cuando dejamos de actuar y empezamos a existir con intensidad. Ser un universo autónomo con sueños, silencios y pasiones que no dependen de nadie es lo que despierta la curiosidad del otro, porque en lo inexplorado, en lo que resiste a ser descifrado, habita el magnetismo que trasciende la lógica. La indiferencia consciente no es apatía disfrazada, sino la quietud de quien sabe que su valor es inherente. No se construye sobre el miedo a perder, sino sobre la certeza de que nada externo define la plenitud. Vivimos en una sociedad obsesionada con la inmediatez, donde lo fácil se devalúa y lo esquivo se idealiza. Lo que no se obtiene sin esfuerzo pierde brillo. Lo que exige un viaje interno se vuelve tesoro. Ante el rechazo, el impulso primario es suplicar, negociar, demostrar. Pero esta reacción, arraigada en la herida de la desaprobación, solo refuerza la dinámica de carencia. La paradoja radica en que, al soltar la necesidad de ser aceptados, nuestra energía se purifica. Dejamos de ser un eco ansioso para convertirnos en una voz única. Y es entonces cuando el otro, intrigado por nuestra ausencia de urgencia, comienza a cuestionar su propio rechazo. Jung asociaba este proceso a la alquimia interior, transformar el plomo del desprecio ajeno en el oro de la autenticidad. La indiferencia consciente no es un disfraz, sino la piel de quien ha integrado sus sombras. No es desprecio, sino un amor propio tan sólido que ya no clama por reconocimiento. Cuando nuestra paz no depende de miradas externas, nos volvemos espejos que reflejan las inseguridades ajenas, invitando al otro a confrontar sus propias contradicciones. La psique humana anhela lo que la desafía. Si nos perciben como un libro abierto, predecible, perdemos relevancia. Pero si somos un poema con versos cifrados, una sinfonía con acordes inesperados, despertamos la fascinación que nace de lo inacible. La clave no está en ocultarse, sino en cultivar capas de profundidad que inviten a la exploración. Así, el rechazo se vuelve un detonante. Nos obliga a dejar de buscar afuera lo que ya habita dentro, y en ese viaje nos transformamos en imanes de posibilidades. Jung veía en este proceso un eco del árbol cósmico, cuyas raíces profundas permiten a las ramas alcanzar el cielo sin miedo a caer. En la mitología celta, el dios Dagda poseía un arpa que solo emitía melodías cuando era tocada con libertad, nunca por obligación, metáfora del deseo auténtico. Integrar la sombra no es vencerla, sino bailar con ella hasta que la luz y la oscuridad tejen juntas una nueva trama. Solo cuando dejamos de necesitar ser deseados, nos convertimos en irrepetibles. El rechazo, entonces, no es un veredicto, sino un portal hacia la versión más audaz de nosotros mismos. La esencia no radica en usar la psicología inversa como táctica para reconquistar, sino como un camino hacia la autorrealización. La búsqueda de aceptación es una fuerza ancestral en la psique, pero también la semilla de nuestras heridas más profundas. El rechazo no nos despoja de valor. Actúa como un espejo
que revela dónde nuestra autonomía emocional aún es frágil. No es un castigo, sino un llamado a evolucionar. Sin embargo, en su crudeza, puede sentirse como un duelo. Cuestionamos cada acción, cada palabra, y caemos en la trampa de buscar respuestas en el otro. He aquí la ironía. Mientras más anhelamos ser reconocidos, más nos alejamos de nuestra verdad. Y mientras más intentamos probar nuestro mérito a través de miradas ajenas, más diluimos nuestra esencia. La liberación comienza al soltar la necesidad de aprobación. Cuando dejamos de alimentar al ego con validación externa, el poder regresa a nuestras manos. Ya no son los demás quienes definen nuestro valor, sino la conexión con nuestro núcleo interno. Esta es la alquimia, transformar el dolor del rechazo en energía para crecer. Si alguien nos ignora, nos ofrece, sin querer, un espejo para reencontrarnos. En vez de rogar por aceptación, podemos usar esa herida como un crisol donde forjar nuestra versión más sólida. Es hora de redirigir la atención, dejar de buscar aplausos y empezar a escuchar la voz interior. Y, paradójicamente, al renunciar a la necesidad, nos convertimos en faros que atraen sin intentarlo. Carl Jung describía la individuación como el viaje hacia la autenticidad, libre de máscaras sociales. En este proceso, cada rechazo es un maestro, cada pérdida un mapa. No existimos para cumplir expectativas ajenas, sino para encarnar nuestra verdad sin disculpas. Al hacerlo, ocurre lo extraordinario. Dejamos de suplicar amor para emanarlo. El deseo nace de percibir valor, y el mayor tesoro humano es la plenitud interior. Quien se elige a sí mismo, quien cultiva su propósito más allá del ruido externo, proyecta una luz que atrae lo que merece. Al integrar esta verdad, el rechazo deja de ser un ataque al ego para volverse un ritual de renacimiento. En lugar de preguntar, ¿por qué no me quieren?, swingue la pregunta radical, ¿me he querido yo? Esta es la psicología inversa en su expresión más elevada. No fingir desinterés, sino transmutar la herida en sabiduría. Cuando dejamos de buscar fuera la respuesta que solo hallamos dentro, rompemos cadenas. Y en esa libertad, en esa entrega al ser esencial, nos volvemos imanes de lo que vibra en armonía con nuestra alma. Jung vinculaba a este despertar al mito del héroe que abandona el trono social para coronarse rey de su mundo interior. En la terapia moderna, el rechazo se analiza como un síntoma de desconexión con el self, no como un fracaso relacional. El cuento del Fénix ilustra esta paradoja. Solo al arder en las cenizas del rechazo, renacemos con nuevas alas. La sociedad actual, obsesionada con la hiperconexión, ha olvidado que la verdadera pertenencia nace de la reconciliación con uno mismo. El rechazo no niega tu valor, sino que te invita a recordarlo. Cuando dejas de buscar testigos de tu existencia, te conviertes en una leyenda que nadie puede ignorar. El rechazo no es un epílogo, sino el prólogo de un capítulo inexplorado. Nos desafía a trascender las dudas, a edificar una autoestima inquebrantable y a habitar desde la abundancia, no desde el vacío. Es un viaje incómodo, pero necesario, hacia la soberanía emocional. La verdadera psicología inversa no es una táctica para manipular al otro, sino una revolución interna. Alquimizar la pérdida en renacer, convertir la ausencia ajena en la plenitud del propio ser. Y al alcanzar esta maestría, nos volvemos soles en nuestro universo. El mundo gira hacia nosotros no por persecución, sino por el vacío que dejamos al soltar lo que creíamos imprescindible. El deseo florece cuando dejamos de mendigar pertenencia. Pero el triunfo no está en ser buscados, sino en que,
Cuando el otro finalmente vuelva su mirada, descubra que ya no necesitamos su fuego para brillar. El rechazo es un portal con apariencia de laberinto. No clausura caminos, sino que revela rutas ocultas. En este viaje, no solo podemos reconectar con lo que nos abandonó, sino hallar un tesoro más profundo, nuestra esencia indomable. Te invito a seguir explorando estas enseñanzas, guiado por la sabiduría junguiana que transforma heridas en rutas hacia el alma. Jung recordaba el mito de Inanna, la diosa sumeria que descendió a los infiernos. Solo al perder todo, encontró su poder verdadero. La sombra, según Jung, no es enemiga. Es la brújula que señala dónde debemos integrar luz para dejar de proyectar carencias en los demás. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Esta máxima junguiana encapsula la alquimia del rechazo. El verdadero poder no está en ser deseado, sino en haber aprendido a desearse a uno mismo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.